Está echando bastante broma el internet. Vamos a seguir. Estábamos en el primer ejercicio. Ok. Entonces, vamos a calcular la posición en el eje X. X será igual a la velocidad inicial por el tiempo. Espacio igual a velocidad por tiempo. 9 metros por 0.50 igual a 4.5 metros. Si ustedes se dan cuenta, yo no tengo ángulo de salida. Por lo tanto, aplico la ecuación normal de distancia. Voy a calcular ahora la posición en Y. La posición en Y será igual a menos 1/2 la gravedad por el tiempo al cuadrado. Utilizando la ecuación original donde la velocidad inicial es 0, la posición inicial es 0 también y la velocidad inicial es 0. Me queda como un movimiento en el eje Y. Menos 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Eso me va a dar menos 1/2 de 9.8 metros sobre segundo al cuadrado multiplicado 0.50 segundos para saber la altura que tiene el motociclista al tiempo de 0.50 segundos. Sustituyendo, eso me da menos 21.2 metros, negativo, porque ya pasé, comienza a caer y el plano en el XY se hace negativo desde 0 hacia abajo. Y por efecto de la misma gravedad, me tiene que dar negativo. Entonces, voy a calcular la distancia. ¿Cómo la calculo? La calculo aplicando la ecuación de Pitágoras, donde tengo R o tengo X y tengo Y. Este es un triángulo, rectángulo. Entonces, 4.5 metros al cuadrado menos 21.2 metros elevado al cuadrado, la raíz cuadrada de 469 me da 4.7 metros. Esa es R, que va de aquí a acá. Ese R viene expresado de acuerdo a las ecuaciones trigonométricas utilizando el teorema de Pitágoras, calculando previamente la posición en X y la posición en Y en el eje XY. Entonces, para T igual 0.50 segundos por las ecuaciones, Px será igual a la velocidad inicial en X, lo que me da 9.0 metros sobre segundo. Y velocidad Y será menos la gravedad por el tiempo. 9.8 entre 0.50 segundos menos 4.9 metros sobre segundo. Entonces, para calcular la velocidad de la motocicleta después de los 0.50, lo que tengo que hacer es aplicar la ecuación que me dice que velocidad al cuadrado va a ser igual a la velocidad en X al cuadrado más velocidad Y al cuadrado por 9.0 metros sobre segundo al cuadrado menos 4.9 metros sobre segundo al cuadrado. O sea, Bx al cuadrado más B sub Y al cuadrado aplicando la misma teorema de Pitágoras. Aquí me falta una igualdad para tener la ecuación, poder aplicar la ecuación que estoy aplicando, que es Pitágoras, porque estoy calculando la componente de la velocidad utilizando mejor dicho, la velocidad final utilizando las componentes en X y las componentes en Y.
utilizando el triángulo rectángulo que está definido acá. Porque voy a calcular la hipotenusa de este triángulo rectángulo. En este punto final voy a obtener dos velocidades, una en X y una en Y, porque la velocidad inicial no cambia, se convierte en la velocidad final. Por eso es que la velocidad final en X es 9 metros sobre segundo. Como dijo en la teoría, es constante. En el movimiento parabólico la velocidad en X siempre será constante. La que cambia y es la que está dominada es la velocidad en Y. Y el ángulo de esa velocidad está definido trigonométricamente por la cotangente de la velocidad en Y sobre la velocidad en X. Eso le va a dar menos 29 grados la dirección de esa velocidad. Vamos a repetir el ejercicio para que quede claro. Fíjese, el motociclista llega al final del risco y sale con una velocidad inicial. Esa velocidad inicial, como lo apreciamos en el gráfico, es la misma aquí y acá. Describe este movimiento. ¿Correcto? El motociclista recorre esta distancia. ¿Correcto? Esta distancia está definido por una distancia en X y una distancia en Y. Entonces, necesito saber esta distancia de aquí a acá. Es lo que recorre el motociclista. Y necesito saber la velocidad que tiene el motociclista acá, que viene definido porque como es un movimiento parabólico, esa velocidad está definido por una componente en X y una componente en Y. Okay. Como no tengo el ángulo de salida, debo utilizar trigonometría, porque debo conocer el valor de X y debo conocer el valor de Y para poder saber cuál es la distancia de aquí a acá. Y eso lo puede dar solamente el teorema de Pitágoras, porque esto que se crea aquí es un triángulo rectángulo. Necesito conocer la hipotenusa, que es lo que me define la distancia desde aquí hasta acá. Ok, comienzo calculando la posición en X, utilizando la ecuación de velocidad igual a espacio sobre tiempo, despejando el espacio, correcto. Y como conozco el tiempo, porque me piden cuál es la posición a los 0.5 segundos, calculo la posición o en la parte de X de esa distancia, la componente en X de esa distancia. 9 por 0.5 me da 4.5 metros. De aquí a acá hay 4.5 metros. Determino la posición en Y utilizando la ecuación de posición, la número 3. Posición inicial igual a 0, velocidad inicial igual a 0. Me queda menos 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. 1/2 de 9.8 por 0.50 elevado al cuadrado me da menos 21.2 metros. Aplicando el teorema de Pitágoras, la distancia recorrida de aquí a acá será 4.7 metros. Lo mismo voy a plantear para la velocidad.
cómo calcular esta velocidad. Como hemos visto anteriormente en el movimiento parabólico, tiene una componente negativa en Y y una componente positiva en X. La velocidad inicial en X será igual a la velocidad inicial con que partió desde el borde, que sería 9.0 metros sobre segundo. Y la velocidad en Y sería menos la gravedad por el tiempo, que sería 9.8 por 0.50 segundos, menos 4.9 metros sobre segundo. Planteando otra vez, Pitágoras, la velocidad al cuadrado va a ser la velocidad en X al cuadrado más la velocidad de Y al cuadrado. Eso es igual a 9 metros sobre segundo al cuadrado más menos 4.9 metros sobre segundo al cuadrado. Raíz cuadrada, y eso me da 10.2 metros sobre segundo. Hay que colocarle aquí el igual, porque es la continuación de la ecuación. Entonces, la posición, el ángulo viene definido por la arcotangente de la velocidad inicial de la velocidad en Y entre la velocidad en X, lo que me da menos 29.29 grados. Menos 29 grados. Así calculamos la distancia recorrida y la velocidad en el punto de llegada desde el borde del risco, que fue cuando salió la motocicleta. Ok, segundo ejercicio. Aquí tenemos un atleta que participa en salto de longitud. Deja el suelo a un ángulo de 20 grados. Salió y en lo que saltó genera un ángulo de 20 grados sobre la horizontal y lo hizo con una rapidez de 11 metros sobre segundo. Nos piden determinar el alcance del saltador. Ok, la distancia o R recorrida por el saltador se calcula utilizando la ecuación que vimos anteriormente. Alcance horizontal. Voy a determinar su alcance horizontal. Esta ecuación que está acá. Eso es lo que hacemos al aplicar. Tiene una velocidad inicial que es 11 metros sobre segundo elevado al cuadrado por 2 veces el ángulo que es 20 grados entre la gravedad que es 9.81. Sustituyendo el alcance horizontal del atleta fue de 7.94 metros. ¿Y qué altura alcanzó el atleta? Aplicando la ecuación que vimos anteriormente, como altura máxima sería la velocidad inicial al cuadrado por el seno elevado al cuadrado del ángulo sobre 2 veces la gravedad. Sustituyendo, eso me da que el atleta obtuvo una altura máxima de 0.722 metros. Entonces, este ejercicio lo único que hicimos fue aplicar la ecuación. Con eso resolvimos el ejercicio porque no tenía más complicación. Nos daban la velocidad inicial con que despegó el atleta y el ángulo de salto con que el atleta inició su salto de longitud. Si ustedes han visto esto, en las Olimpiadas,
se dan cuenta que el corredor viene a su máxima velocidad y al llegar a un punto salta con un ángulo y ya trae esa velocidad, que es la velocidad que determina cuando llega al punto donde va a saltar. Eso determina la longitud del saltador, ¿verdad? Y su distancia, esa distancia que recorre por efecto de esa velocidad y el ángulo que le imprimió al salto. En esta disciplina, no específicamente esta disciplina, pero en el salto triple, tenemos una venezolana que es campeón mundial en salto de longitud triple. Hace 3 movimientos, ¿verdad? 3 movimientos con ángulos diferentes, velocidades diferentes para tomar mayor impulso y llegar al final de la trayectoria. Ok. Ejercicio número 3. Aquí tenemos algo parecido al que vimos en el primer ejercicio. Un esquiador inicia un salto horizontal con una velocidad inicial de 25 metros sobre segundo. ¿Cómo se muestra? Quiere decir que cuando llega al final de la rampa lleva una velocidad de 25 metros sobre segundo. Si usted observa el gráfico, la velocidad del saltador siempre será 25 metros sobre segundo. Esta velocidad en X siempre será 25 metros sobre segundo. La que hay que determinar es la velocidad en el eje Y y por ende la componente o el resultado de ambas componentes. Entonces, la altura inicial al final de la rampa es de 80 metros, arriba del punto del contacto con el suelo. Esta distancia es de 80 metros. Nos piden calcular cuánto tiempo permanece en el aire el esquiador, cuán lejos viaja horizontalmente y cuáles son las componentes horizontal y vertical de la velocidad en el punto final. ¿Ok? Un esquiador llega al final de la rampa con una velocidad inicial de 25 metros sobre segundo y esa rampa del suelo tiene una altura de 80 metros. Desde el suelo hacia arriba con el punto de contacto con el suelo es de 80 metros. Piden el tiempo que permanece el aire en el esquiador en el aire, cuán lejos viaja horizontalmente y cuáles son las componentes de la velocidad final. Ok. Vamos a calcular el tiempo. El tiempo que pasa en el aire es solamente función de la componente vertical. Por lo tanto, la altura, que ya hemos visto por las ecuaciones que hemos manejado de posición en Y, nos dice que Y va a ser igual a la velocidad en Y inicial por el tiempo menos 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Correcto, porque nos estamos manejando bajo caída libre. Como la velocidad en Y es 0, en este punto es 0 porque parte desde su altura máxima, como si estuviera partiendo desde la altura máxima, porque el movimiento que ejecuta ya va en caída. Si hubiera sido aquí, ¿verdad? En la altura máxima sería en este punto. Ahí sí tendría, si el movimiento hubiera sido así, ahí sí hubiera tenido velocidad inicial. Pero como el movimiento es horizontal en este punto, aquí no hay componente en el eje Y, solamente tenemos componente en el eje X. Por eso es que su velocidad inicial es 0. Si esto es 0, solamente me queda menos 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. ¿Correcto? Como tengo la altura, que son 80 metros, lo que tengo que hacer es despejar el tiempo. Al despejar el tiempo,
nos queda que el tiempo es la raíz cuadrada de 2 veces y sobre la gravedad. Sustituyendo en la ecuación, 2 por 80 dividido entre 9.81, raíz cuadrada, eso me da 4.04 segundos. Ese es el tiempo que pasa en el aire el esquiador. Así se resuelve la primera pregunta. Para B, la teoría nos dice que la velocidad horizontal siempre es constante en el movimiento parabólico. Entonces, como la velocidad horizontal es constante, el alcance queda determinado tan solo por el tiempo en el aire. Entonces, ¿cuánto recorrió para 4.04 segundos? Tengo la velocidad inicial, que es 25 metros sobre segundo, por el tiempo 4.04 segundos. Este señor recorrió 101.0 metros. Entonces, solamente me queda determinar las componentes acá de la velocidad final. Ya sé cuánto recorrió durante 4.2 segundos, que fue lo que tardó el esquiador en el aire. Entonces, como la componente horizontal de la velocidad no cambia, la componente en X seguirá siendo 25 metros sobre segundo. Entonces voy a calcular ahora la velocidad en Y. La velocidad en Y será entonces menos gravedad por el tiempo, porque la velocidad inicial es 0, partiendo de donde salió este señor. La velocidad final en el punto de caída será entonces, por la ecuación de velocidad final igual a velocidad inicial menos gravedad por tiempo. Si la velocidad inicial en Y es 0, como lo vimos en el gráfico, la velocidad final será entonces menos gravedad por tiempo. Menos 9.81 metros sobre segundo multiplicado por 4.04 segundos, eso me da 39.6 metros sobre segundo. Esa es la componente en el eje Y de la velocidad, porque la componente en el eje X de la velocidad seguirá siendo 25 metros sobre segundo. Si quiere saber la resultante de la velocidad, lo que tiene que hacer es aplicar el teorema de Pitágoras en este punto para obtener la velocidad o la resultante de la velocidad trigonométricamente. Vamos a hacer el cálculo aquí rápidamente para saber cuánto da. Raíz de 25 metros elevado al cuadrado (39.6 elevado al cuadrado). Eso me da 46.83, 46.8. Si usted calcula la resultante de la velocidad utilizando la raíz cuadrada de la velocidad en X elevado al cuadrado más la velocidad en Y elevado al cuadrado, eso le va a dar 46.83 metros. Así calcula usted la resultante. El ejercicio no lo pide, pero lo estamos haciendo adicionalmente. Ok. Ya resolvimos el ejercicio número 3. Resumiendo, el tiempo lo calculamos despejando
desde la posición en Y, el tiempo que le toma, y utilizando la ecuación de Y, de posición en Y, porque es el tiempo que pasa en el aire. Para hallar su posición en X, utilizamos la ecuación para X, que es velocidad por el tiempo, por la velocidad inicial. Y para hallar la componente en Y, porque la velocidad o la componente de la velocidad en X no varía porque es constante según la teoría, utilizamos la ecuación de gravedad por tiempo, menos gravedad por tiempo. 4.04 segundos, que fue su tiempo que duró en el espacio, con el aire, recorrió 101.0 metros y tuvo una velocidad en Y de 39.6 metros sobre segundo. Y su resultante obtenida al final fue de 46.83, que no está dentro de lo que pide el ejercicio, pero lo vamos a colocar para que ustedes vean cómo se calcula. Ok, sigamos. Ejercicio número 4. Aquí tenemos ya un lanzamiento con un ángulo de disparo y es un bateador que golpea una pelota de béisbol de modo que ésta sale del bate a una rapidez de 37.0 metros sobre segundo. Esa es su velocidad inicial en X, con un ángulo de 53.18 grados, en un lugar donde la gravedad es de 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Calcule la posición de la pelota y la magnitud y dirección de su velocidad cuando t es igual a 2 segundos. Determine cuándo la pelota alcanza el punto más alto y su altura h en ese punto y obtenga el alcance horizontal R, es decir, la distancia horizontal desde el punto de partida hasta donde la pelota cae al suelo. Ok, comenzamos a aplicar las ecuaciones que vimos en la tablita, donde definimos la velocidad o la componente de la velocidad inicial en X, la componente de velocidad inicial en Y, porque el cuerpo sale o la pelota tiene esta trayectoria parabólica. Las determinamos para ambos. 37 metros sobre segundo, que es la velocidad o la resultante de la velocidad inicial, multiplicado por el coseno del ángulo, eso nos da 22.2 metros sobre segundo en X. Y la misma ecuación por el seno del ángulo, el mismo valor de velocidad por el seno del ángulo, nos va a dar 29.6 metros sobre segundo. Componente en X y componente en Y. Horizontalmente, el cuerpo o la pelota va a viajar velocidad por tiempo. Va a tener esa posición. Por lo tanto, sería 22, que es su velocidad, por el tiempo que sería 2 segundos, me da 44.4 metros. Eso es lo que se desplaza en el eje X. Y en el eje Y, su posición, ¿verdad? Aplicando la ecuación a los 2 segundos, está definido por la ecuación que tenemos acá, de velocidad en Y por el seno del ángulo, que me da 29.6, por el tiempo, que será 2.0. En la anterior, los 22.2 metros se obtiene de 37 por el coseno del ángulo. Para Y sería 29.6 por 2 segundos menos un medio de 9.8 por 2 segundos elevado al cuadrado. Eso me da 39.6 metros. Quiere decir que a los 2 segundos la pelota tiene una posición en X de 44.4 metros y una posición en Y de 39.6 metros. ¿Okay? Y la velocidad o la componente de la velocidad
¿verdad? Tanto para X o para Y, a los 2 segundos viene especificado de la siguiente manera. Bx a los 2 segundos será la misma velocidad inicial de 22.2 y en Y a los 2 segundos sería aplicando la ecuación, ¿verdad? 29.6 metros menos 9.8 por 2, 10 metros sobre segundo. La resultante de la velocidad a los 2 segundos será la raíz cuadrada de bx al cuadrado más by al cuadrado. Ojo, hay que tener cuidado con esto. Esta es la velocidad cuando sale la pelota, tanto en X como en y esta es la velocidad cuando la pelota ha recorrido o ha pasado 2 segundos desde que salió desde su punto inicial. Son dos velocidades diferentes. Si usted se acuerda en el gráfico, esa es la velocidad que tiene acá a los 2 segundos. No es esta misma velocidad. Aquí tiene una velocidad diferente en X y tiene una velocidad diferente en Y. Esta es la velocidad de la componente inicial en X y la componente inicial en Y. Eso es lo que estoy determinando a los 2 segundos. Aplicando el teorema de Pitágoras, esa componente nos da 24.3 metros sobre segundo. Y el ángulo, calculándolo con el arco tangente o la ecuación del arco tangente de BY sobre BX, eso me da 24.2 grados en la dirección noreste. Aquí es ese cálculo. A los 2 segundos tiene este valor la velocidad. Ese valor es de 24.3 y su ángulo ha disminuido porque a medida que va subiendo el ángulo de trayectoria va disminuyendo. Por eso es que al llegar a la altura máxima no existe ángulo para la velocidad de la componente, porque no existe componente en el eje Y o de la resultante en la altura máxima. En el punto más alto no tengo componente en Y. ¿Correcto? Como no tengo componente en Y, en el punto más alto puedo determinar el tiempo haciendo un despeje de la ecuación. Tengo su velocidad inicial. Este valor es 0. Despejando, eso me da 3.2 segundos. Quiere decir que en este punto el tiempo de la pelota, lo que ha tardado de aquí a acá son 3.2 segundos. Por lo tanto, la altura y en ese instante será la ecuación de la altura. 29.6 metros por 3.02 segundos menos un medio de 9.8 por 3.02 segundos elevado al cuadrado, lo que me da 44.7 metros. Entonces, ¿qué altura máxima obtuvo la pelota? Esta altura máxima de la pelota fue de 44.7 metros. Aplicando la ecuación de altura, donde esta velocidad ya nosotros la calculamos anteriormente, que es 29.6, porque tengo su velocidad inicial por su tiempo. ¿Correcto? El tiempo lo determiné utilizando la ecuación de BY igual a BY sub I menos la gravedad por tiempo, donde la velocidad en el punto más alto es 0. Despejando de acá el tiempo, pasando para acá la gravedad por tiempo y despejando el tiempo, BY sobre tiempo sobre gravedad me va a dar 3.02 segundos.
que es el tiempo para llegar a la altura máxima que voy a utilizar para calcular la altura máxima. Para obtener el alcance horizontal, lo tenemos que hacer primero en dos pasos. Primero, cuando cae la pelota al suelo. Esto ocurre cuando la altura es 0. Correcto. En T2. Entonces, cuando y es igual a 0, la velocidad inicial por T2 menos 1/2 de G por T2. Despejando T2, tenemos esto que está acá. 0 igual a T2 por B y sub I menos 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Esto es una ecuación cuadrática con dos raíces. Una ecuación de segundo grado. Correcto. Donde una va a ser 0 y la otra va a ser 2BY sobre G. Es otra manera de hacer el cálculo. Sustituyendo nos queda que T2 va a ser igual a 2 por 29.6 metros sobre segundo dividido entre 9.8 metros sobre segundo. Eso me va a dar 6.04 segundos. Entonces, el alcance horizontal, aplicando la ecuación R, será igual a la velocidad por el tiempo. 22.2 metros segundo por 6.04 segundos. Eso le da 134.0 metros. Es el valor de X cuando la pelota vuelve al suelo. Es decir, cuando el tiempo es igual a 6.04 segundos. Hay otra forma más fácil de calcular ese tiempo de vuelo. Y ya se las voy a decir. Como el movimiento es parabólico y es el mismo de aquí a acá, y nosotros hemos visto por caída libre que cuando el movimiento tiene el mismo comportamiento a lo largo de toda su trayectoria, el tiempo de vuelo puede ser calculado como 2 veces el tiempo que le tomó llegar a la altura máxima. Si el tiempo que me tomó llegar a su altura máxima fue de 3.02 segundos, 2 veces 3.02 segundos debe ser 6.04 segundos, obtenido matemáticamente de esta forma. Entonces, esta manera lo que hace es confirmar que el tiempo de vuelo es 2 veces el tiempo de la primera parte del movimiento cuando llega hasta la altura máxima. O sea, 2 veces el primer tiempo. 6.04 segundos. Aquí lo hice matemáticamente y de la otra manera utilicé la teoría. Entonces, ya tengo el alcance horizontal y ahora voy a saber la componente vertical de la velocidad cuando la pelota toca el suelo. B sub I va a ser igual a B sub Y inicial menos la gravedad por tiempo. 29.6 menos 9.80 metros sobre segundos me va a dar menos 29.6 metros sobre segundo. Quiere decir que esto también confirma que la velocidad inicial debe ser igual a la velocidad final antes de tocar el suelo. La velocidad con que sale el proyectil debe ser igual a la velocidad final cuando cae el proyectil. Aquí se acaba de comprobar también. Con el mismo valor, pero con la misma magnitud, pero diferente sentido. Positivo, negativo. Teóricamente, eso lo pudiéramos haber resuelto de esa manera.
Lo hicimos matemáticamente y algebraicamente. Eso es lo que acabamos de comprobar. En el caso del tiempo y en el caso de la velocidad final antes de tocar el suelo. Ok, sigamos. Aquí tenemos otro ejercicio parecido al anterior. Nos piden determinar posición y velocidad después de 6 segundos, tiempo necesario para que alcance su altura máxima y el alcance horizontal como se indica en la figura. Un ejercicio parecido al anterior. Se resuelve de la misma forma. Tiene el mismo procedimiento. Solo que se especifica en la última parte. Igual. No tiene, aquí aplican que el tiempo de vuelo es 2 veces el tiempo inicial. Nosotros lo aplicamos allá de una manera, 4.08 segundos en la primera parte, 2 por 8, 16, 2 por 0, 1, 2 por 4, 8, 2.16. 8.16, como está especificado acá. Se resuelve de la misma forma. No tenemos nada adicional. En la plataforma Saya está la presentación. Lo pueden ver y analizar en la plataforma utilizando la presentación. Es lo mismo. El ejercicio 6. Estamos en el techo. De un edificio. Una piedra es lanzada hacia arriba desde lo alto de un edificio con un ángulo de 30 grados con la horizontal y con una rapidez de 20 metros sobre segundo. Esa es la resultante de la velocidad inicial. Como se muestra, la altura del edificio es 45 metros. De aquí a acá tiene 45 metros. Parecido al ejercicio del esquiador, solo que aquí sale con un ángulo de dirección. Ahí varía. Hay una componente en X y una componente en Y de la velocidad. ¿Cuánto tarda la piedra en llegar al suelo y cuál es la velocidad de la piedra justo antes de golpear el suelo? Entonces, lo primero que hacemos es determinar las componentes en X y en Y de la velocidad, aplicando las ecuaciones que vimos anteriormente. B sub I por el coseno del ángulo en caso de X, B sub Y por el seno del ángulo en caso de Y. Determinamos el valor de las velocidades para X 17.3 y para Y 10.0 metros sobre segundo. La altura o el tiempo lo determinamos utilizando la ecuación de altura, asumiendo que Y sub I es 0 acá, como el punto de disparo. Tengo velocidad inicial en Y, que son 10, multiplicado por el tiempo, ¿verdad? Menos 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Aquí nos queda
una ecuación de segundo grado, ya que la altura es menos 45, porque si desde aquí considero esto como el origen, la altura va a ser negativa. Despejando, resolviendo la ecuación, el tiempo que tarda la pelota en llegar al suelo es de 4.22 segundos. Positivo, porque el tiempo siempre va a ser positivo. Al resolver la ecuación cuadrática, nos damos cuenta que puede haber un valor negativo y un valor positivo el tiempo. El negativo se desprecia y el tiempo que tomamos es de 4.22 segundos positivo. Ese es el tiempo que le tomó a la piedra desde aquí recorrer 45 metros y llegar al suelo. ¿Y cuál es su velocidad antes de golpear? Sabemos que la componente en X será la misma, 17.3. Nos queda para calcular la componente en Y, que es la velocidad inicial en Y, que sería 10 menos la gravedad, porque sigue siendo un ejercicio donde esté asociada la gravedad por el tiempo que me tomó en llegar al suelo, 4.22. Eso me da menos 31.3. La componente o la resultante de la velocidad será el cuadrado de la suma de las componentes en X y las componentes en Y, que me da 35.8 metros sobre segundo. Como ven, los ejercicios se siguen repitiendo. Tienen el mismo procedimiento. Son mecánicos los ejercicios. Veamos el otro. Similar al del esquiador, solo que ahora tiene un ángulo. Se calcula de la misma forma que calculamos todos los anteriores. ¿Lo pueden ver? En la plataforma, en la presentación de la plataforma SAC. El ejercicio 8 es similar. Bueno, con esto terminamos la clase de hoy. Vuelvo y repito. Ya la tarea número 2 ha sido colocada en la plataforma. Tienen bastante teoría y como ven, los ejercicios no son difíciles. Aplica las mismas ecuaciones. Solo con este tipo de ejercicio tiene unas componentes en X y en Y dependiendo de cómo sea el lanzamiento del proyectil. Si el lanzamiento del proyectil tiene un ángulo de partida, hay que calcular obligatoriamente la componente en X y en Y de la velocidad inicial. Esas componentes afectarán todo el movimiento. Si no tiene ángulo de partida, debe considerar que la velocidad inicial o la componente inicial en Y es 0. La otra conclusión es que la velocidad o la componente de la velocidad inicial en X siempre es constante a lo largo de toda la trayectoria del movimiento. Son las conclusiones importantes y seguimos manejando las mismas ecuaciones que hemos venido manejando desde movimiento en una sola dirección. Como es un movimiento parabólico, todo el movimiento está afectado por la gravedad y por la resistencia al aire. La aceleración no tiene problema porque es constante, 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. La semana que viene hay que entregar la tarea número 2. Entonces, este jueves no vamos a tener
clases. Vamos a darle chance a ustedes para que estudien y comiencen a resolver los ejercicios y tengan sus dudas que puedan preguntar el martes de la semana que viene. El martes de la semana que viene tenemos otra videoconferencia donde vamos a tratar de aclarar dudas con respecto a esta tarea evaluada número 2 o en la teoría que estamos viendo en esta parte. Entonces, para la semana que viene tenemos la próxima videoconferencia. El martes y el jueves tendremos la última videoconferencia antes de la entrega de la tarea evaluada número 2, para que ustedes puedan, donde veremos un repaso y un reforzamiento de este tema. Otra vez no tuvimos participación de los estudiantes. Esperemos que en la próxima, la semana que viene, tengamos más participación. Trataré de enviarles la invitación por todos los medios posibles para que puedan asistir. Si usted no aclara las dudas siempre tendrán, le ocasionarán problemas al resolver los ejercicios. Y veo que algunos estudiantes, ese es su mayor problema. Por eso es que consiguen dificultades en la solución de los ejercicios. Bueno, no me queda más que despedirme hasta la semana que viene. Esta semana solamente vamos a tener una clase de videoconferencia. Si se me ocurre otra cosa, les estaré avisando en el transcurso de la semana. Entre hoy y mañana les avisaré. Bueno, que pasen un feliz día. Gracias por su atención.